Listo. Antes de empezar la clase del día de hoy, les quiero dar algunos avisos, ¿sí? En relación con el aula, ¿han tenido algún problema? ¿No? Todo va bien, ¿sí? Bueno, he visto que en el examen pasado tuvieron algunos problemas porque hubo calificaciones muy bajas, de 2 y de 3. Sí, son calificaciones que yo siento que son muy bajas. Entonces, digo, si sacan 10 y no lo vuelven a hacer, no hay problema. Si sacan 10 lo vuelven a hacer, pues está bien. Pero si sacan 3 y luego sacan 2 y yo siento que algo está pasando. Entonces, por eso quiero verlo. Una de las... ¿Mandé? Sí, sí, estaba... No, sí, se puede hacer. Digo, en este caso, hasta el de la semana pasada, de hecho, lo pueden hacer, el de la semana pasada les habría tres oportunidades. Ajá, y además lo habría hasta mañana, si lo quieren volver a hacer, ¿sí? Entonces, quiero enseñarles esto porque a lo mejor algo está pasando de falta de comunicación. Déjenme entonces, mencionarles, ¿sí? Aulas virtuales, nos metemos a las aulas virtuales. Ya está Rosa Olivia y está Joel en el Zoom, entonces bienvenidos y ya está grabándose. Entonces, antes de empezar la clase del día de hoy, quiero compartirles algunas cosas, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Entonces, déjenme entrar a las aulas virtuales. Ah, entonces, por un lado, los mini exámenes, en esta ocasión van a tener de entrada tres oportunidades. El examen que abre, lo estaba abriendo terminando la clase, pero no me está dando tiempo de terminar el examen, pues lo estoy abriendo al día siguiente, ¿sí? Entonces es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces vamos a ingresar, ¿sí? Ya ahorita Javier está en el aula también como profesor del curso, ¿sí? Entonces, y nos vamos a semana 3, ¿sí? Vámonos al examen. En este caso, mini examen 3, ¿sí? Después de haber revisado las presentaciones 4 y 5, responde las 10 preguntas del mini examen. La duración es de 15 minutos y tienes dos oportunidades. En este caso, si ustedes abren el mini examen, van a ver que va a cerrar hasta mañana, 3 de marzo, ¿sí? Y tienen 3 intentos. Entonces, quienes hayan hecho solamente uno y le haya ido mal, ¿sí? Vuelvan a hacer. Si en el segundo les fue mal, vuelva a hacer el tercero y tengan la confianza de que si tienen alguna duda en alguna pregunta, me pueden mandar un WhatsApp, ¿sí? ¿Tiene más nota o es lo mismo que mandamos? No te entendí. Sí, el que tiene nota. Sí, ese es el que se toma en cuenta. Sí, 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 sí. Por eso es importante que lo vuelvan a hacer. Sí, no se promedia, no, entonces, cada intento es independiente, debe de ser preguntas, a lo mejor sí les toca alguna repetida, pero, una o, sí, o a lo mejor ninguna, sí, porque es un banco grande de datos, sí. Entonces, aquí ya hay 42 intentos y para todos está abierto para 3 intentos. Si alguien necesitara algún otro intento, entonces lo podemos abrir a más intentos, ¿sí? En el caso de la tarea, hubo un problema porque el certificado de Virtuami se tuvo que cambiar y entonces fue cuando no pudieron entrar a Virtuami. ¿Se acuerdan que el martes pasado lo comentaron? Lo hablé con el webmaster de Virtuami, con Carlos Heredia, y él me dijo que sí. Es un periodo de tiempo como de 1 hora, sí, pero pues coincidió exactamente. A mí no me tocó, pero sí fue. Él me dice, es que yo no puedo renovar hasta que no termine el tiempo. Entonces ahí es donde ya meto el nuevo permiso y ya se vuelve
pues, un trimestre más. Entonces, en esa hora fue el problema, ¿sí? En esta ocasión, las tareas, yo sentí que tuvieron algunos problemas para entregar la tarea. Según yo era una tarea más o menos sencilla, ¿sí? Esta es transición epitelio-mesénquima, es la individual, ¿sí? Y ya ahorita ya van 22, ¿sí? Estoy un poco atrasado, ya tengo todas las evaluaciones escritas, pero se las tengo que subir para que ustedes las revisen. Yo espero que a más tardar el día de mañana en la noche ya están subidas todas las retroalimentaciones. Una de las cosas que yo he visto es que todavía hay algunos casos de plagio, ¿sí? Entonces eso lo estoy tomando en cuenta, muy en cuenta, para que ustedes, no les quito el puntaje, pero para que ustedes al momento en el cual hagan su tarea, no copien y peguen, ¿sí? Entonces eso se lo estoy haciendo notar. En el caso de la tarea, vámonos a la semana 4, que es esta semana que tenemos ahora, ¿sí? En esta semana 4 nos vamos a la tarea, los lineamientos de la tarea 3, ¿sí? Y tiene que ser en parejas o en tercias, ¿sí? Aquí están los lineamientos. Y la fecha de entrega, ¿sí? Como yo estoy retrasado en las entregas, pues no me puedo meter más trabajo, ¿sí? Entonces, pero además es una tarea más larga, ¿sí? No esa es la tarea 3, es la individual, ¿sí? Esta hubo, a ver si no me equivoqué, lineamientos de la tarea 3, sí, me equivoqué. Esta semana 4, los lineamientos de la tarea. Otra cosa también, ya subimos con Javier, ¿sí? Si ustedes observaron la clase del martes, yo estuve a distancia, yo estaba en el cubículo, yo estaba viéndolo. ¿Por qué razón fue así? ¿Sí? Porque primero a mí me iban a operar, ¿sí? Y entonces iba a estar 3 semanas fuera. Entonces entre René y Javier iban a encargarse, pero ya no me van a operar, ¿sí? Eso es bueno y es malo, ¿sí? Es bueno porque ya es una cirugía menos, pero es malo porque encontraron metástasis. Entonces ya no tiene mucho caso operar, ¿sí? Entonces ya me están dando terapia. Entonces yo ahorita ya no voy a faltar, ¿sí? Yo ya voy a estar aquí, pero a mí me gustaría, de hecho, programamos para el próximo jueves que René les dé una parte más clínica, porque esa es su especialidad. Y para el siguiente martes, sí, no de la próxima semana, sino dentro de 2 semanas, que Javier les hable sobre el mecanismo de acción, porque esa es su especialidad. Y entonces nos vamos a ir así para que ustedes vean diferentes aspectos, ¿sí? Yo les cubro el temario y la mayoría de los temas que a ustedes les interesa de manera muy general, y ellos se van a cuestiones. Javier es especialista sobre todo en cáncer de mama, ¿sí? René en ovario y mama, ¿sí? Pero tiene la visión clínica. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que compartieran ellos con ustedes. Y también invité a Raúl, si quiere exponer algo de lo que hizo en su PI, también lo podemos programar, ¿sí? Entonces, eso se lo dije cuando presentó su PI, y también podemos hacer la presentación en el momento que tú quieras, ¿sí? Entonces, puede ser un pedacito de la clase o puede ser toda la clase, como tú quieras, ¿sí? Y no te sientas forzado. Si dices, no, pues mejor no hay problema. Pero si lo quieres presentar, a mí sí me gustaría, porque son experiencias de los mismos alumnos que trabajan en diferentes lugares en relación con el cáncer, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Para esta semana 4, ya está aquí la presentación de Javier, ¿sí? Ya está subida. Ya está el artículo que les habló Javier de los mecanismos de acción al final. Aquí está el video, ¿sí? De translocación nuclear. Son 2 videos.
y aquí entran en la revista. De hecho, ahí pueden ver el artículo y hasta el final aceptan las cookies, ¿sí? Y hasta el final, en la parte de abajo, es cuando ustedes pueden, aquí están las imágenes y todo esto de lo que se publicó, ¿sí? Y ahorita ya estamos esperando la publicación del que sigue de estos artículos. Y en esta parte de abajo ustedes pueden ver los videos, ¿sí? No vienen ligas como tales, pero los pueden ver. Aquí está el control y aquí está el experimental. Y ahí están por si los quieren ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Y aquí está ya la presentación del día de hoy, que es lo que vamos a ver ahorita, y lo que les quería comentar sobre los lineamientos de la tarea 4, ¿sí? En este caso, la fecha de entrega es el sábado 11 de marzo, es decir, no tienen que hacerlo para este fin de semana, sino para el siguiente. Lo que a mí me interesa sobre todo es que describan gráficamente el mecanismo de acción a nivel celular del agente quimioterapéutico. Tiene que ser quimioterapéutico porque después vamos a ver otro tipo de terapias. Va a ser terapias hormonales, terapias inmunológicas y hormonales, ¿sí? Y nanoterapias, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo después. Eso no viene en el temario, ¿sí? Lo estamos viendo por complementario a lo que vemos en el temario. ¿Sí está bien? Sí. Entonces, tienen que hacer en parejas o en tercias, hay que seleccionar un solo tipo de cáncer, describan brevemente los síntomas de la enfermedad y los estadios en que se divide su progresión. Por lo general son 4 estadios y entonces dicen, bueno, en este estadio tiene esto, 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 esto. ¿Por qué razón? Porque es importante, sí, ver en qué estadio se va a dar la terapia. ¿Sí? Y entonces la terapia que ustedes seleccionen la tienen que asociar precisamente con el estadio, ¿sí? Tomando en cuenta que se presenta metástasis a órganos. Quiere decir que son ese estadio 4, ¿sí? No todos los cánceres se estadifican de la misma manera. La gran mayoría son del 1 al 4, pero hay algunos, pocos, ¿sí? Que se estadifican de manera diferente, ¿sí? Entonces ustedes lo hacen y solamente vamos a hablar sobre quimioterapia. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes revisen algunos de los mecanismos de acción que tiene esta quimioterapia. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que nosotros hablamos de cisplatino, ¿sí? Que hoy vamos a hablar un poquito de cisplatino. Y resulta que el cisplatino no sabemos cómo actúa. Entonces ustedes se meten al mecanismo de acción y entonces ven que el cisplatino lo que hace es de que se intercala entre el DNA y en las células que se están replicando, ¿sí? Genera un estrés en la replicación y entonces las células no lo pueden reparar y la célula se va a apoptosis. Y eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede con las células que no son cancerosas? Pues también se dañan porque es inespecífico, ¿sí? La quimioterapia ataca a todas las células que se están reproduciendo, que se están replicando, y en este caso no puede discernir entre las células cancerosas y las no cancerosas. Obviamente las cancerosas son las que se replican más rápidamente y todas las células se están replicando, ¿sí? Bueno, entonces es lo que quiero que ustedes vean. Ahora lo que quiero es de que escriban la bibliografía en formato de la revista Cancer Research, ¿sí? Les había pedido APA. El próximo martes vamos aparte de revisar el tema que sigue, ¿sí? Vamos a ver cómo utilizar el Zotero para todas aquellas personas que no han utilizado el Zotero, ¿sí? Y cómo cambiar el estilo de la revista. Es una presentación muy, muy rápida, pero para que ustedes puedan hacerlo de la revista que ustedes quieran, ¿sí? Inclusive pueden generar su propio estilo de reportar en las revistas, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver. Y en este caso le pongo aquí, no habrá prórroga para el sábado 11 de marzo. ¿Por qué razón? Porque primero tenemos 2 semanas para poderlo hacer. Entonces, desde ahorita les sugiero que ya empiecen a trabajar, ¿sí? Si no tienen con quién trabajar, pregúntenme y yo busco, ¿sí? Y como lo hicimos con María Elena, también podemos trabajar, yo puedo ser su pareja, ¿sí? O si son tercias, pues te quedan 2, pero yo puedo, si queda alguien que no encuentre equipo, entonces lo puede hacer, ¿sí? Entonces es lo que vamos a seguir trabajando. Ya para el próximo viernes yo ya les subo las retroalimentaciones, ¿sí? De la tarea que entregaron de los Kahoot están bien, ¿sí?
¿Cómo les pareció hacer el Kahoot, hacer el examen? Sí, algunas preguntas estaba así como que, híjole, o sea, no me gustaría ser su alumno porque están bien difíciles las preguntas que pusieron, pero está bien, digo, es un ejercicio para que ustedes vayan comprendiendo de una manera mejor, ¿sí? Pero no voy a hacer muchos comentarios sobre el Kahoot porque, o sea, me tardaría demasiado tiempo. ¿Sí? Entonces, pero sí, sí, hay algunas pequeñas preguntas que tienen errores. Entonces ahí es donde yo se los hago saber. ¿Sí? Si está mal elaborado o cosas así, no hay problema. Pero si hay algún error conceptual, allí sí se lo voy a mandar y eso es lo que me ha tardado un poquito más de tiempo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sin ningún problema. Ok. Bueno, déjenme salir entonces de la página. Ya están aquí todos los materiales que utilizó Javier, la presentación de él, el artículo, ¿sí? En formato PDF, los videos, ¿sí? Y la presentación del día de hoy y la entrega de la tarea, pero va a abrir a partir del lunes 6 de marzo a las 6 de la mañana. Ya está aquí, sí, pero está programada para que abra a las 6 de la mañana. Si alguien tiene alguna tarea pendiente, todavía la puede entregar, ¿sí? Si alguien, o sea, si conocen algo. A mí lo que me interesa es de que si ustedes quieren trabajar, esta es una materia optativa. Si ustedes quieren trabajar y quieren no sentirse, porque de repente uno ya está en la semana 4, que es la que tenemos, y se siente que no, pues ya, yo ya mejor no, sí, ya mejor me doy de baja o la dejo perder, al fin, como son optativas, pues no se van contando, o sea, si reprueban esta, no se conta, bueno, sí se contabiliza una vez, pero pueden tomar miles de optativas, bueno, cientos de optativas que tienen, no hay tanto problema, pero a mí sí me interesa que todos terminen, por eso les estoy dando la oportunidad. Y lo mismo para el examen va a abrir el lunes, el viernes 3, cierra va a cerrar hasta el lunes 6 de marzo. ¿Por qué razón? Sí, porque el sábado 4 es día festivo. Sí, obviamente ustedes no saben por qué es festivo, sí, pero la UAM, si ustedes ven, sí, en el calendario, nos vamos a UAM.mx, nos vamos aquí a nuestra institución y ¿dónde está investigación? Es que ya me cambiaron todo el sitio, informes. A ver, atención escolar. Acaban de cambiar la página principal. Entonces ya no encuentro nada. Admisión, oferta académica. Ah, bueno, el próximo sábado es le llaman San Situán, es el día del sindicato, pero en el calendario está marcado de que no hay labores. Entonces, como no hay labores el sábado y yo les pido que entreguen el sábado y no los quiero hacer trabajar el domingo, entonces pueden entregar hasta el lunes. ¿Sí? Por esa razón, ¿sí? Pero también para que ustedes, o sea, lo hagan con más tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque en el examen anterior yo siento que salieron muy mal, ¿sí? Y si quieren revisar los exámenes, lo podemos hacer, ¿sí? Es más, si están haciendo el examen y de repente me ha sucedido de que sienten dudas en una de las preguntas, me mandan un WhatsApp, ¿sí? Y yo se los contesto, ¿sí? Y yo les doy algunos tips para no darle la respuesta así directamente, pero pues les digo, mira, ¿sí? Esta no puede ser por esta tampoco, entonces ya nomás te quedan dos, ¿sí? De ahí selecciona una, ¿sí? Y para que ustedes se sientan con más tranquilidad, ¿sí? Yo no sé si yo descargué bien la solicitud de la semana pasada, pero salía un paper en lugar de la presentación. Ah, a ver, dígame, ¿de la semana pasada? Yo lo que entendía que era una presentación, pero no era la presentación, en realidad era un file, era una investigación, ¿no? No era una presentación. Digo, ahí el único que está subiendo las presentaciones soy yo, entonces ahí me equivoqué. Pero avísenme en qué parte. Sí, por eso estoy preguntando. Ajá. Presentación 4, núcleo y sus alteraciones en el cáncer. Está un poco lento el internet.
Me abrió como una, no, que una presentación, me abrió un documento. A ver, vamos a abrir los dos. Esta es la que yo les di, ¿sí? Esta es la de ciclo celular y después venía la parte del núcleo. Ajá. Y esa es la que les dio René. ¿Sí? Entonces ahorita la vemos, pero cualquier cosa que suceda con eso, me mandan un correo, me mandan un mensaje y yo con mucho gusto, yo se los puedo mandar por WhatsApp, la presentación que les hace falta, la liga del video, el video no porque están muy pesados, ¿sí? Los videos de las clases andan por ahí de 180 megas, ¿sí? Entonces lo subo a un drive, lo paso a le genero la liga y esas se las puedo ver y ustedes la pueden descargar en su computadora. Esas también se las puedo compartir, ¿sí? Probablemente es esta. No, aquí está. René Moshe Rivera. Sí, la otra es la que no conozco. Sí, no sé, pero la voy a ver. Vuelvan a hacer. Cuando tengan cualquier problema con el aula, yo soy el único que estoy manejando el aula, ¿sí? Javier apenas se acaba de incorporar el martes pasado para empezar a ver por qué él no ha trabajado con el aula. Pero yo soy, o sea, cualquier error que haya en el aula es por mi culpa. ¿Sí? Entonces, me avisan a mí, ¿sí? Si ustedes necesitan que Javier o René les dé algunas ideas en relación a las tareas, ellos también se pusieron, digamos que para que al servicio de que ustedes puedan hacerlo y también lo pueden hacer, ¿sí? No sé si René les dejó su número o Javier. Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, para que ustedes puedan, y si no me lo piden a mí, y yo con mucho gusto se los mando para que ustedes lo puedan tener. ¿Sí? Entonces, para que podamos. Ahora sí vamos a empezar, ¿sí? Entonces, déjenme salir. ¿Alguna otra pregunta, dudas? ¿No? Vamos bien, ya vamos a llegar a la mitad. Bueno, estamos en la cuarta semana. Recuerden que en la sexta vamos a dejar los lineamientos para el trabajo final, ¿sí? Y entonces va a ser de todo la segunda parte del trimestre. Déjenme salirme, ¿sí? Me salgo y vamos a ver la presentación del día de hoy. El tema del día de hoy es citoesqueleto. Ok, lo voy a minimizar. Eh, Quiero comentarles de que hemos tomado temas, ¿sí? Y no están en el orden que se había presentado. ¿Por qué razón? Porque para mí el tema de uniones célula-célula, célula matriz extracelular, invasión y metástasis, Javier es el que tiene mucho más dominio, ¿sí? Porque él les puede contestar cualquier pregunta. Yo puedo preparar la clase, pero él tiene mucho conocimiento de ese tema, ¿sí? Sobre todo de células epiteliales, ¿sí? Sobre todo por transición epitelio-mesénquima. Su tesis de doctorado fue de eso y ha estado trabajando intensamente en esa parte, ¿sí? Esta parte de citoesqueleto lo dejamos un poquito y ahorita se los voy a dar, ¿sí? Porque se suponía que me iban a operar a mediados de febrero, ¿sí? Y entonces ellos iban a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Y íbamos a dejar esta parte de citoesqueleto hasta el final. Pero yo prefiero, y sobre todo viendo la presentación que les dio Javier, vamos a completar la parte de citoesqueleto con lo que vamos viendo, ¿sí? Es importante que nosotros, si vamos a tomar otros temas del temario,
por lo menos cubramos todos los que tenemos y ya después vamos a tener los otros temas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver los componentes del citoesqueleto, ¿sí? Recuerden que hay un Kahoot, entonces hay que, pueden anotar lo que quieran. Si hay algo que no, algo que yo vi con Javier es de que preguntaban mucho y yo le digo, Javier, es que yo no los dejo ni siquiera hablar, o sea, yo me voy de corrido así, ahora, y tú sí estuvieron preguntando mucho, dice, eso me da mucho gusto, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, voy a tratar de irme un poquito más despacio, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces que el citoesqueleto es una estructura, es una malla tridimensional, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Recuerden que todas las imágenes deben de tener una liga activa para que ustedes lo puedan ver. Si por alguna razón ya no encuentran la liga o me equivoqué de liga y no es, avísenme para yo poder corregir la presentación para que quede una información adecuada. La mayoría de la información que yo estoy tomando son de revistas, sí, de revistas científicas. Las imágenes pueden ser de cualquier lado, entonces ahí sí pueden cambiar, ¿sí? Pero lo que trato es de seleccionar lo más representativo. Entonces aquí vamos a ver una estructura tridimensional y vamos a ver que el citoesqueleto tiene en realidad 4 tipos de estructuras o de fibras o de componentes, ¿sí? Y tiene muchísimas proteínas. Esta matriz que se ve aquí, ¿sí? Si nosotros observamos, aquí tenemos una parte de la membrana plasmática que está en la parte superior de la célula y esta capa que se encuentra acá abajo, en azul, también es la parte inferior de la célula, de la membrana celular. Y aquí tenemos todo ese entramado de este citoesqueleto. Vamos a ver entonces que hay 3 tipos principales y lo vamos a llamar. Del más grande vamos a tomar los microtúbulos que van de 22 a 24 nanómetros, ¿sí? Esto varía también con algunas células, porque en el caso de las células vegetales pueden tener microtúbulos más grandes, pero vamos a hablar de células animales, que son estructuras tubulares. ¿Qué significa tubular? De que tiene un centro hueco al centro, ¿sí? A diferencia de los filamentos que no tienen una porción central hueca. Entonces, la diferencia entre un túbulo y un filamento es de que el filamento es sólido y el túbulo es hueco al centro. Vamos a ver entonces que los microtúbulos, ¿sí? Está formado por, aquí le llaman, bueno, vamos a tomar, este es del diccionario de cáncer, la definición de citoesqueleto, y entonces está hablando de alfa y beta tubulina. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que esto es más complejo que eso, pero vamos a pensar que prácticamente todos los microtúbulos son tubulina, ¿sí? Y es muy fácil de aprender porque pues relacionamos túbulo con tubulina, ¿sí? Y ya no hay ningún problema. Los que son más difíciles de poder entender son precisamente las otras 2 estructuras que son filamentos. Vamos a ver que en el caso de los filamentos intermedios, se le denominan intermedios porque están en el tamaño entre microtúbulos, ¿sí? Y los filamentos finos. Los filamentos finos se les considera de 5 a 6 nanómetros, aunque también vamos a ver que estos filamentos pueden ser gruesos cuando se asocian con miosina, en el caso de las células musculares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener aquí es de que estos filamentos, ¿sí? De 8 a 10 nanómetros se les denomina filamentos intermedios y vamos a tener una gran cantidad de proteínas, bimentina, queratina, desmina, inestina. De estas 4 proteínas, ¿cuál es la que más les suena? La queratina, sí, porque además, o sea, nos venden shampoo con queratina, nos venden ¿nos servirá un shampoo con queratina? Para nada, absolutamente para nada. Una crema que tenga queratina, tampoco, ¿sí? Un shampoo que tenga ADN vegetal, pues tampoco, ¿sí? Entonces, todas esas no, porque las necesitamos esas proteínas en la parte interior. Imagínense una célula donde produzca mucha queratina. ¿Cómo estará esa célula? Durísima, porque la queratina es una proteína fibril muy fuerte,
¿sí? Entonces, eso es lo que les pasa a algunas células cancerosas cuando tienen un exceso de queratina. De hecho, se le denomina citoqueratina, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué son los filamentos intermedios. Y la tercera estructura son los filamentos, ¿sí? Los microfilamentos, y estos están formados principalmente por actina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchemos microfilamentos, nos acordamos de la actina. Hay varias actinas, y cuando está la actina asociada con miosina, que forman un complejo para poder generar las contracciones musculares, entonces eso lo hace más flexible y más resistente, ¿sí? Entonces estos son los tres tipos. Vamos a ver que en realidad, ¿sí? Tenemos cuatro tipos de estructuras. Tenemos los microtúbulos que ya habíamos hablado. En este caso, los microtúbulos vamos a tener 8 diferentes tipos o isotipos de alfa tubulina, 7 diferentes beta tubulina, ¿sí? Y entonces vamos a pensar que una alfa tubulina se asocia con una beta tubulina, pero en realidad son diferentes isoformas, ¿sí? ¿De qué dependen esas isoformas? De que tienen diferentes secuencias de proteínas. Y entonces, como tienen la misma función, provienen del mismo gen, pero se traducen hacia proteínas de manera diferente, entonces vamos a tener isoformas o isotipos. 8 diferentes tubulinas, alfa tubulinas, 7 diferentes, y además vamos a observar que vamos a tener proteínas que se llaman MAP, ¿sí? MAP es por el término en inglés, Microtubule Associated Proteins, proteínas asociadas con los microtúbulos, ¿sí? Entonces, en realidad, habíamos hablado de tubulinas, pero estamos hablando de dos tipos grandes que tienen diferentes, y además las proteínas asociadas con los microtúbulos. En el caso de los microfilamentos, aquí habíamos hablado de las actinas, también tenemos aquí cofilinas, geusolinas, tenemos la miosina, tenemos las alfa, beta y gamma actinas, de tal manera que nos generan los microfilamentos, ¿sí? Recordemos que entonces los microtúbulos se asocian con la proteína tubulina, alfa, beta tubulina, los microfilamentos con actina, ¿sí? En el caso de los filamentos intermedios, vamos a ver que existen 8 clases, ¿sí? Estas 8 clases van a depender del tipo de proteína que tiene. Y vamos a ver que hay otras proteínas que las vamos a asociar especialmente con los microfilamentos porque están relacionadas con la adhesión celular y que fue lo que vieron la clase pasada, ¿sí? Esto está relacionado porque en la transición epitelio-mesénquima hay algunas de las proteínas que dejan de sintetizarse, ¿sí? Que son las características del el fenotipo epitelial, y otras que empiezan a expresarse, que son características del fenotipo mesenquimal, para poder generar esa transición, ¿sí? Y poder cambiar de forma y poderse mover. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos, si ustedes recuerdan, tanto René como Javier les hablaron de las caderinas, ¿sí? Sí les comentaron de dónde viene la palabra caderina, ¿no? La CA es de calcio, entonces, la E es de epitelial, la N es de neural. Entonces, estas adherinas, ¿sí? O sea, moléculas que generan adhesión, dependen de calcio. Entonces, por eso empieza la palabra caderina. K de calcio y A de adhesión, ¿sí? Entonces, en el caso de la transición epitelio-mesénquima, disminuye la E-caderina, que es una proteína propiamente del fenotipo epitelial, y aumenta la N-caderina. Y ese fue un marcador que se utilizó en las muestras de los pacientes de cáncer de ovario con los que estuvo trabajando René en su maestría, ¿sí? Aquí tenemos otras moléculas como son las cateninas. A todas estas moléculas se les denominan moléculas de adhesión celular, también llamados CAMs, ¿sí? Entonces vamos a hablar principalmente de microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, y esto lo vamos a dejar hasta el final, ¿sí? Porque lo vamos a relacionar con lo que ya vieron de transición epitelio-mesénquica. Aquí lo que quiero que vean es el detalle que tenemos.
Este es una fotografía de Wikipedia. Es una compañía que se llama Molecular Probes, ¿sí? O sondas moleculares. Y entonces lo que hacen es dar a diferentes tipos de anticuerpos o marcadores que permitan la identificación a través de microscopía confocal. Para que ustedes puedan ubicar, aquí tenemos en la parte central el núcleo, ¿sí? Está marcado con un marcador fluorescente que tiene una carga positiva y cuando se intercala en el DNA que tiene cargas negativas por los fosfatos, entonces florece. Y entonces a este marcador fluorescente se le denomina DAPI, ¿sí? En microscopía confocal ustedes le pueden cambiar el color. Este color azul se lo pueden cambiar en amarillo, se lo pueden cambiar en verde, pero por convención, la mayoría de las ocasiones, nosotros vamos a ver los núcleos teñidos de DAPI en azul. Vamos a ver que en el caso de las fibras que se encuentran en verde son tubulinas, es decir, representan los microtúbulos. Mientras que en el caso de rojo tenemos aquí un marcador fluorescente que se llama faloidina. Javier les estuvo hablando de los experimentos que llevamos a cabo con faloidina para poder ver esa elongación de las células cancerosas para llevar a cabo la transición y poder alcanzar otros tejidos. Y en este caso vamos a ver que se une a los monómeros de actina. Sí, perdón, a las fibras de actina, a los polímeros de actina. Vamos a ver más adelante que tenemos dos tipos de actina, la actina G, ¿sí? O la globular, y la F que es fibrilar. Y entonces vamos a ver cómo la actina se encuentra distribuida principalmente, que son los microfilamentos, en todo alrededor de la membrana asociado con la membrana. Aquí al centro no encontramos ningún marcaje rojo. Aquí en la parte central tenemos los microtúbulos y los filamentos intermedios están distribuidos en todos lados. ¿Sí está más o menos claro cómo se encuentran espacialmente estos microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios? Sí, bueno. Esta es otra microfotografía también para que ustedes puedan ver, es una inmunofluorescencia. Vamos a ver que del lado izquierdo, en el panel A, tenemos los fibroblastos normales. La actina se encuentra en rojo y la tubulina se encuentra en verde, ¿sí? Aquí parece que está invadiendo, pero en realidad lo que está viendo es la parte superficial. Recuerden que en el caso de los microfilamentos, la actina se encuentra asociada con la membrana y entonces se encuentra recubriendo. Entonces, quiere decir que dependiendo de dónde hagamos los cortes del microscopio confocal, ¿sí? Es donde podemos ver. Si ustedes ven, está como que alargando las fibras de un lado para otro, ¿sí? Y eso es lo que está pasando porque está pegada a la membrana plasmática. Mientras que en el caso de la tubulina que está en verde, está de manera radial. Si ustedes observan, aquí se encuentra, aquí se encontraría el núcleo, aquí no marcaron con DAPI, aquí sí está marcado con DAPI los núcleos, y entonces lo podemos ver. En el lado derecho vamos a observar, déjenme mover los controles, aquí está. Es músculo liso de carcinoma de colon humano, y tenemos aquí solamente actina en rojo y los núcleos en azul. Si ustedes observan, esta es una microscopía de epifluorescencia, esta es una microscopía confocal. Hay una gran diferencia porque aquí no tenemos casi resolución. ¿Sí está más o menos claro? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Microtúbulos, microfilamentos o filamentos intermedios. Es actina. Microfilamentos, ¿sí? Si marcáramos tubulina, alfa tubulina o beta tubulina, entonces sí, estaríamos viendo microtúbulos, ¿sí? Y si marcamos bimentina o queratina, estaríamos viendo filamentos intermedios. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ya más o menos, sí, los ubicaron. Ahora vamos a ver las funciones de cada uno de estos tres tipos principales de componentes del citoesqueleto. Los microtúbulos, como se los acabo de mencionar, están formadas por dímeros de tubulina. Tenemos aquí alfa tubulina, beta tubulina. Recordemos que hay 8 diferentes tipos de alfa tubulina, isoformas, y hay 7 diferentes de beta tubulina, ¿sí?
Estos dímeros están alternados formando una estructura concéntrica de tal manera que si nosotros lo vemos en un corte transversal, va a quedar en la parte externa, ¿sí? Y va a quedar una estructura hueca y entonces por eso se le denominan túbulos, ¿sí? A diferencia de los filamentos que son sólidos al centro, no hay un espacio interno, los microtúbulos sí tienen un espacio y esto le da una mucho mayor fortaleza. Mantienen la estructura celular, forman rieles para que las proteínas motoras, ¿sí? Como la quineseína y las diineínas, permitan el movimiento de los cromosomas, en el caso del uso cromático, de los organelos y de las vesículas, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros bloqueamos esos microtúbulos y ya no puede sacar la sustancia, se queda detenido o no puede formar el uso acromático, ¿sí? Entra en un estrés mitótico de tal manera que si no puede formar el uso mitótico, separar los cromosomas, la célula se va hacia apoptosis porque se activa el tercer punto de control del ciclo celular y la célula se muere, ¿sí? Entonces, eso es un blanco molecular para poder detener a las células cancerosas, ¿sí? Desafortunadamente no es específico, salvo que algunas células expresen ciertas proteínas, pero si nosotros bloqueamos la formación del uso mitótico y la separación de los cromosomas, entonces lo que vamos a hacer es de que esas células se van a morir por la activación de los puntos de checkpoint en mitosis. También forman los centriolos que forman parte del uso mitótico, bueno, que se generan de aquí. Estos centriolos también son estructuras, aquí tenemos un corte en microscopía electrónica de los centriolos, cómo se encuentran distribuidos, y cuando tenemos dos centriolos van a generar un centrosoma, ¿sí? Este centrosoma, recuerden que la palabra soma quiere decir cuerpo, y vamos a ver que este centrosoma se encuentra en uno de los polos de la célula, ¿sí? Entonces tenemos un centrosoma que está formado por dos centriolos, ¿sí? Y estos centriolos están formados por microtúbulos, ¿sí? Son estructuras huecas. Este centrosoma también se le conoce como centro organizador de microtúbulos y en el caso del uso mitótico, de ahí se forma el uso mitótico para poder separar las cromátidas hermanas, separarlas hacia los extremos, ¿sí? Recordemos que en el caso de la profase se condensan los cromosomas, en el caso de la metafase los cromosomas ya están bien formados, se alinean en la parte central, después profase, metafase, en el caso de la anafase empiezan a separarse y entonces ahí es donde intervienen precisamente los centriolos, porque de los centriolos se van polimerizando los microtúbulos para poder generar la separación. Para poder separarse, los microtúbulos tienen que adherirse en una región que está en la parte del centrómero, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las partes terminales del cromosoma? Telómero, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos centrómero, parte central, telómero, parte lejana, vamos a asociar que la palabra, el sufijo meros quiere decir parte, entonces la parte lejana, telómero, la parte central es centrómero. No todos los cromosomas tienen el centrómero exactamente a la mitad del cromosoma, ¿sí? Hay diferentes tipos de cromosomas y algunos están más cercanos hacia uno de los polos y hacia el otro. Sin embargo, cuando se duplica el DNA, cuando tenemos ya la replicación y tenemos las dos cromátidas hermanas, este es un solo cromosoma, tenemos esta cromátida hermana y esta otra en un color más claro, vamos a observar que donde se encuentra el centrómero va a existir una placa de unión de los microtúbulos. Esta placa se le denomina cinetocoro, ¿sí? Esa palabra de repente nos cuesta un poquito de trabajo, ¿sí? Cinetocoro. ¿Ustedes saben cómo se dice corazón en japonés?
¿Eh? Kokoro. Bueno, hay dos palabras para este corazón. El corazón físicamente y el corazón que sería el alma, ¿sí? Entonces es como si fuera su cocorito, su corazoncito, ¿sí? Entonces en este caso el cinetocoro, para que se lo aprendan, ¿sí? O sea, no lo van a encontrar en ningún artículo así, pero es para que ustedes no se les olvide. Entonces este cinetocoro, que es como su cocorito, ¿sí? Es el que va a permitir que se puedan separar estas dos cromátidas y llevar a cabo la división celular. Vamos a ver que debido a que intervienen los microtúbulos en el movimiento de los cromosomas y el uso mitótico, se pueden utilizar medicamentos contra el cáncer. Hay un grupo de medicamentos contra el cáncer que se llaman MTA, que por sus siglas en inglés es Microtubule Targeting Agents, agentes que hacen blanco en los microtúbulos, que impiden la polimerización. Una molécula que nosotros utilizamos en el laboratorio comúnmente para detener la mitosis es la colchicina. Entonces, la colchicina es una molécula que evita la polimerización de los microtúbulos y entonces detiene la parte, déjeme quitar de aquí, ahí está, ¿sí? Impide la polimerización, las células se quedan arrestadas, no se puede separar. Recordemos que hay un punto de arresto en la fase entre metafase y anafase, y entonces ahí la célula se puede ir a apoptosis y se muere, ¿sí? Y entonces estos medicamentos que atacan los microtúbulos son precisamente el mecanismo de acción, ¿sí? Ese es uno de los mecanismos de acción y es un agente quimioterapéutico y eso lo pueden tomar por si ustedes todavía no saben para la tarea que viene, ¿sí? Bueno, vamos a pasar con la parte de los filamentos intermedios. Vamos en tamaño, los microtúbulos andan por ahí de 20 nanómetros, ¿sí? Los filamentos intermedios, ¿sí? Andan por ahí de 15 nanómetros, ¿sí? Y en el caso de los microfilamentos, andan por ahí de 6 a 10 nanómetros. Vamos a ver que los filamentos intermedios solamente se presentan en las células animales y son los filamentos más resistentes y los más diversos. Proporcionan el soporte y la rigidez a las células y se pueden ver láminas nucleares, ¿sí? Que le da esa estructura donde puede soportar mayor peso, ¿sí? Pero vamos a ver que también estos filamentos intermedios, ¿sí? Recordemos que la queratina, la bimentina, la anestina, ¿sí? Son filamentos intermedios, ¿sí? En este caso, vamos a ver que estos filamentos intermedios también se encuentran en el nucleosoma, ¿sí? Es decir, en la parte nuclear y van a generar una regulación de la transcripción, ¿sí? Entonces, la transcripción no se lleva a cabo en un espacio infinito dentro del núcleo, sino que se lleva a cabo en espacios delimitados precisamente por esos filamentos intermedios, ¿sí? Esos filamentos intermedios van a servir de andamios para que se puedan desensamblar los nucleosomas y poder abrirse transcripcionalmente. Entonces, cuando atacamos estos filamentos intermedios, lo que vamos a bloquear son los procesos de transcripción, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de los filamentos intermedios en los humanos hay 70 genes. Estos 70 genes están divididos en en seis clases, ¿sí? 6 clases diferentes. Vamos a irnos nada más por las proteínas. La clase 1 son citoqueratinas ácidas, la clase 2 son citoqueratinas básicas, las dos están asociadas con el tejido epitelial y son las más frecuentes porque estas dan mucha resistencia al tejido epitelial. La clase 3 está formada por son aquellos filamentos que están comprendidos en bimentina, desmina y la proteína GFA. La proteína GFA y la proteína ácida fibrila glial se encuentran en las células del mesénquima, la bimentina, en las células embrionarias, la desmina, y la proteína GFA en las células musculares. La clase 4 son proteínas de los neurofilamentos, dan rigidez a los axones.
Recordemos que los filamentos intermedios son los más fuertes, ¿sí? La clase 5 son las lamininas, que forman el núcleo esquelético y que permiten la transcripción de los genes. Y la clase 6 es la anestina, presente en las células madre nerviosas, ¿sí? Son los diferentes tipos, que existen algunos otros, pero traté de resumirlo lo más posible. Esta es una inmunofluorescencia de bimentina y yo lo que quiero que observen es de que se encuentra aquí rodeando el núcleo. No está teñido con DAPI el núcleo, pero se puede ver perfectamente bien el contorno y se puede ver cómo en la parte interior está esta bimentina, que es lo que genera ese soporte en la parte nuclear. ¿Sí? Entonces, esta parte de citoesqueleto, la parte nuclear, se llama núcleo esqueleto. ¿Sí? Son células déjeme ver qué dice aquí, de hepatocarcinoma, ¿sí? Son células de hepatocarcinoma y están marcadas por un marcador fluorescente que se llama FITC, ¿sí? FITC, que es isotiocianato de fluoresceína, ¿sí? Entonces nosotros ahí lo podemos ver claramente. Recuerden que las imágenes, bueno, estas son de la misma, es una compañía que vende precisamente anticuerpos contra estas, ¿sí? Y es para que ustedes puedan ver, cómo, más bien visualizar cómo se podrían ver en el laboratorio, ¿sí? Una de las cosas que también me gusta mucho de Javier es de que él mete experimentos, ¿sí? O sea, de los experimentos que él está haciendo, entonces, me dijo que la próxima clase que él va a dar, que sería de este miércoles de semana 5 a la siguiente, es decir, martes de semana 6. Espérenme tantito. Bueno, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Estoy en clase. ¿Te puedo devolver la llamada? Sí, termino a las 5. 5:30 te llamo. Sale, gracias. Bye. Perdón. Bueno, entonces vamos a pasar ya vimos los filamentos intermedios, salud. Vamos entonces a pasar con los filamentos de actina. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? ¿No? Bueno, ¿de qué están formadas los microtúbulos? Tubulina, ¿sí? Alfa, beta tubulina y las proteínas asociadas con microtúbulos. ¿De qué están formados los filamentos intermedios? Muchas proteínas, ¿sí? Son muy resistentes. La más común que ustedes recuerdan es la queratina, que también se llama citoqueratina, pero hay una gran cantidad de otras proteínas. Y también algo importante que está dentro del núcleo, como lo vimos en la microfotografía anterior, ¿sí? Ahora vamos a ver estas que están asociadas con lo que vieron en la clase pasada de transición epitelio-mesénquima. En este caso vamos a ver los filamentos, se les llama filamentos de actina o microfilamentos. La actina es la proteína más abundante que tenemos en todas las células animales. La polimerización de los filamentos es muy rápida porque vamos a observar de que aquí es un proceso dinámico. Es mucho más rápida la polimerización de los filamentos de actina que la polimerización de los túbulos de tubulina. Vamos a ver que aquí tenemos dos puntos, donde aquí tenemos un extremo menos, ¿sí? Le vamos a llamar extremo negativo, y de este lado tenemos un extremo positivo. ¿Cómo le hacemos para poder polarizar, para poder generar que esto crezca? Vamos agregándole aquí un número de actina y entonces a expensas de ATP necesitamos el ATP para poder llevar a cabo esto, y entonces se va alargando de tal manera que va creciendo el filamento, ¿sí? ¿De dónde va a decrecer? Del extremo negativo, ¿sí? El minus n, ¿sí? Entonces, esto se va acortando y entonces se va moviendo. Esto quiere decir que tiene una velocidad muy rápida para poder reaccionar, ¿sí? En cuestiones de segundo para cualquier acción, ¿sí? Si nosotros, ¿sí? Estimulamos a una célula que tenemos viva, in vitro, ¿sí? Y entonces tiene que moverse,
¿sí? No va a esperar a que se genere un RNA y después una proteína, sino que simplemente por una acción muy dinámica y dependiente de ATP va a empezar a polimerizarse y va a empezar a moverse para poder desplazarse. La polimerización es muy rápida, permite los movimientos de vesículas, tanto la endocitosis como la exocitosis, ¿sí? Y participa en la citocinesis, ¿sí? Que es la parte final del ciclo celular, también llamada diacinesis, donde se forman los surcos de segmentación. Aquí tenemos el ejemplo de, aquí representaría, ¿recuerdan cómo se llaman los microtúbulos que están en la parte externa donde se forma el uso cromático? ¿Cómo se llaman los microtúbulos que se llaman aquí? Centriolo, cinetocoro, centrómero. Los microtúbulos, estas estructuras de microtúbulos se les denominan centriolos. ¿Sí? Centriolos. A donde se encuentran los centriolos se le denomina centrosoma. ¿Sí? Un cuerpo donde están dos centriolos. ¿Sí? Se forma el uso acromático y va a unirse en el cinetocoro de cada uno de las cromátidas hermanas para poderse separar. ¿Ya pueden distinguir entre estas palabras? ¿No? Porque eso viene en el Cajute, entonces va a ser terrible, ¿sí? Centriolos son los microtúbulos que forman estos centros de polimerización de tubulina, ¿sí? En este caso estamos hablando de filamentos de actina. ¿Qué es lo que hacen estos filamentos de actina? Va a participar en la formación de los surcos de segmentación para que tengamos la separación de las dos hijas resultantes. ¿Sí? Recuerden que en el caso de las subfases de la mitosis es profase, metafase, anafase, telofase y la última se llama diacinesis. Esa diacinesis o citocinesis es la separación de las dos hijas resultantes, donde cada uno va a tener el material completo, es decir, diploidía, ¿sí? Y entonces ahí es donde participan. No participa en la formación del uso, sino en la segmentación de las dos células resultantes. Y también vamos a observar de que permite la modificación de la forma celular, ¿sí? En este caso es mucho más rápido si nosotros tenemos una amiba, ¿sí? O una célula que tiene una estructura de tipo amiboide, ¿sí? Para que se pueda mover, lo más rápido es polimerizar y despolimerizar para que esto pueda ir moviéndose y eso es una de las características muy importantes de las células de cáncer, ¿sí? Eso se los comentó Javier la clase pasada. En el caso de los microfilamentos, hay filamentos finos y filamentos gruesos. Los filamentos finos están formados solamente por actina. Los filamentos gruesos están asociados actina con una proteína que se llama miosina. Y esto es lo que hace, aquí lo tenemos en forma relajada, estas estructuras en rojo son de actina, estas estructuras en azul son de miosina y entonces genera relajación y contracción en las fibras musculares, ¿sí? Entonces estos microfilamentos de actina con miosina son específicamente de las células contráctiles, básicamente las células musculares, tanto músculo liso, músculo estriado como músculo cardíaco. Vamos a ver que la actina puede estar formada, pueden estar en forma monomérica, que se le denomina G-actina. La G es porque es globular, y entonces si nosotros tenemos aquí, esta imagen la doblé para que podamos verla mejor, ¿sí? Tenemos aquí una actina globular, esta actina globular, y entonces aquí tenemos el extremo negativo, el extremo positivo, y entonces, ¿a dónde se va informando, elongando este filamento? Va a ir creciendo en esta dirección. ¿En dónde se va a ir acortando? Se va acortando en esta dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para llevar a cabo este reciclamiento de estos monómeros de actina o actina G, que es la globular, para poder pasar a este extremo y alargar esa actina? ¿Sí? Necesitamos que estas G-actinas se incorporen por acción del ATP, que se incorporen en la parte del extremo positivo y empieza a crecer el filamento de actina.
¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? Sí, 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 sí. La vimentina solo es marca. No, es una proteína estructural, no es un factor de transcripción. ¿Perdón? ¿La expresión o la función? La expresión, hay varios factores de crecimiento. EGF, DGF pueden regular la expresión de vimentina. ¿Sí? Y de hecho la vimentina se expresa más cuando se tiene una transición hacia mesénquima. ¿Sí? Empieza a aumentar la cantidad de vimentina. ¿Sí? En un estado fenotípicamente epitelial, la cantidad de vimentina es baja, ¿sí? Y cuando pasa, aumenta. Eso es debido a los factores de crecimiento, principalmente hasta donde yo me acuerdo, EGF y BGF, ¿sí? Y el movimiento de la vimentina y el movimiento de la actina está regulada por las proteínas RO, las GTPase rojo, ¿sí? Entonces son dos mecanismos diferentes, ¿sí? Pero la expresión son mecanismos, en el caso de EGF, por lo general actúa a través de la vía de las mapsinasas y de ahí activa la síntesis de vimentina, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos aquí todavía células normales. Los microfilamentos de actina, cuando están solas, son filamentos finos. Cuando están asociadas con miosina, son filamentos más gruesos. Vamos a ver, este es un artículo en particular que me interesa. Es de uno de mis alumnos de doctorado, ¿sí? Ronel Bologna Molina. Él ahorita está como investigador. Su formación es odontólogo. Y a él le interesaron los tumores odontogénicos, es decir, los tumores que se generan en los maxilares, ¿sí? En la cavidad bucal, ¿sí? Él también trabaja con cáncer de tiroides, cáncer de cuello, cabeza y cuello, ¿sí? Entonces es especialista. Este es un artículo de revisión que publicó en el 2014, ¿sí? Y lo que hace es precisamente señalar, esta es la imagen de este artículo, y señala que las citoqueratinas, que son filamentos intermedios, específicamente la citoqueratina 14 y la 19, pueden ser utilizadas como marcadores diagnóstico y pronóstico en los cánceres de tumores odontogénicos. Cuando estuvimos viendo su tesis de doctorado, él estuvo en el doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud, inscrito en Xochimilco, sí, porque ahí es donde tienen odontología, y lo que estuvimos viendo a los pacientes, o sea, se genera una deformación tan grande, o sea, no son tan mortales como otro tipo de cáncer, un cáncer de páncreas, un cáncer de ovario, ¿sí? Que son altamente mortales. Los tumores odontogénicos pueden generar una estructura del tamaño de un melón, ¿sí? Entonces, imagínense agarrar un melón y ponerlo en la mandíbula o en el maxilar, es algo terrible y les deforma totalmente la cara, ¿sí? O sea, es poco probable que tengan metástasis. Es muy poco probable, es muy poco probable porque se enquistan, pero siguen creciendo. Sería de los peores, se va hacia el cerebro, sí, o se va hacia el corazón, sí, entonces, o a los pulmones, que es igual de peligroso, pero no, se van enquistando. Y de hecho, o sea, esa es la clasificación. Inclusive, lo que estuvimos haciendo en su tesis de doctorado fue de que la OMS sacó una nueva clasificación de tumores odontogénicos y entonces, después de haber hecho todo el análisis histopatológico, se tuvo que revisar y fueron otros 3 meses para poder ponerlo en la nueva clasificación de la OMS de tumores odontogénicos. Y hay algunos que son quistes, pero son quistes muy grandes, o sea, se expanden muy grandes, pero no hay metástasis, ¿sí? Entonces, en este caso son semejantes son sarcomas, ¿sí?
El sarcoma es complicado de que haga transición epitelio-mesénquima, ¿sí? Pero sí hay un tipo de transición para poderse salir. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los sarcomas, a diferencia de los epiteliomas, ¿sí? Los cánceres sólidos no tienen una membrana basal. La transición epitelio-mesénquima es sobre esa membrana basal y entonces se meten. En el caso de las membranas que recubren esto, son membranas muy fuertes y por lo general no las atraviesan. Y entonces lo que hacen es que el tumor empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero no hacen metástasis. ¿Sí? Es una ventaja, pero también es desventaja, ¿sí? Sobre todo cuando está muy grande. Y entonces, pues ya el odontólogo, ¿sí? Uno de los problemas que vimos en su tesis de doctorado es de que muchos odontólogos no tienen la práctica para poder detectar los tumores odontogénicos tempranos. Porque ya una vez que crecen, sí, hay de crecimiento muy rápido y en 3 meses ya tienen un tumor muy grande. ¿Sí? Es lo que. Entonces, en este caso, esta imagen, y lo que quería ver es de que aquí están las citoqueratinas, aquí están las uniones adherentes. ¿Se acuerdan que Javier les habló de 3 tipos de uniones? Las uniones estrechas, que son las que no dejan pasar, que están en lo que se llaman tight junctions, uniones estrechas, después las uniones adherentes, y dentro de estas uniones adherentes tenemos aquí las caderinas, ¿sí? Y estas están asociadas precisamente con estas citoqueratinas, que son de los filamentos intermedios. ¿Sí? Y el hecho de que exista una gran cantidad de citoqueratina 14 y 19, lo que está generando es un pronóstico, ¿sí? Primero el diagnóstico de que ese es un tumor odontogénico y segundo, el pronóstico hacia dónde puede ir, ¿sí? Sobre todo, estas dos son las que pueden indicar qué tan grande puede crecer ese tumor, ¿sí? Y además permite estadificar y diferenciar estadificar qué tan diferenciado está el epitelio y se puede hacer una caracterización para dar un tratamiento más personalizado. ¿Sí? Entonces, si quieren revisar, aquí está el artículo donde está él, ¿sí? Y él ahorita él es el jefe de la unidad de medicina patológica de Uruguay, ¿sí? De la Universidad de la República en Uruguay, ¿sí? Aquí tenemos otros de filamentos intermedios. Creo que esta se movió. Esta debería estar más adelante, ¿sí? Porque tenemos intermedios y aquí estas dos se movieron, porque continuamos con los intermedios, ¿sí? Aquí otra de las relaciones entre los filamentos intermedios con el cáncer es este artículo, ¿sí? Este artículo salió en la revista Nature Reviews, ¿sí? Esta es una fotografía. Desafortunadamente aquí es una página de divulgación, no dice cómo están teñidas, ¿sí? Supongo que este es el núcleo, supongo que aquí adentro están los filamentos intermedios, pero no explican esta fotografía. De todas maneras se las puse porque me parece interesante. Esta sí ya es del artículo y es de unos autores españoles donde demuestran que la expresión de la queratina 80, que es la que se produce principalmente en el cabello, cuando se presentan las células de cáncer de mama que son positivas al receptor de estrógenos, van a generar tumores que son más duros y más resistentes, ¿sí? Porque cambian su morfología. No se mueven tanto, la metástasis es menor en este tipo de células, pero es más difícil poderlas atacar y crecen de una manera más grande. Las células tienen mayor facilidad para cambiar de forma, invadir tejidos adyacentes, ¿sí? Y a final de cuentas pierden la queratina y entonces sí pueden hacer la metástasis, ¿sí? Ya es la parte donde se observa que tenemos una alta expresión de esta citoqueratina 80, ¿sí? Que es la que se presenta. El 80 quiere decir el peso molecular, que es una de las cosas. 14 y 19 son kilodaltones, ¿sí? 80 es una proteína más grande que las otras dos, ¿sí? Y en este caso es para marcadores de este peso molecular, ¿sí? Me regresé, esta y esta deberían de estar con los intermedios, debimos de haber pasado esta, y esto ya está relacionado con lo que vieron la clase pasada, ¿sí? Aquí tenemos las uniones estrechas, aquí tenemos la claudina y la ocludina,
son proteínas transmembranales, y estas proteínas transmembranales, aquí empieza una de las cadenas, ¿sí? Y entonces genera una interacción con otra claudina presente en la célula adyacente y hace que regule la permeabilidad paracelular, ¿sí? De tal manera que inclusive en algunas ocasiones hasta el agua no puede pasar a través de los espacios entre las células. Entonces, estas son las uniones estrechas. Aquí abajo tenemos las uniones adherentes, ¿sí? Si estas uniones adherentes están con la matriz celular, entonces se le denomina hemidesmosomas, ¿sí? Aquí también podrían estar los desmosomas dentro de las uniones adherentes, y si ustedes observan, aquí tenemos las caderinas, ¿sí? Aquí tenemos caderinas, aquí tenemos nectinas. Estas caderinas y nectinas están relacionadas precisamente con otro tipo de citoesqueleto, pero lo que yo quiero que ustedes observen es que estas fibras que se encuentran en rosa son filamentos de actina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tanto en las uniones estrechas como en las uniones adherentes, estas fibras de actina van a responder. ¿Por qué? Porque recuerden que son las más abundantes y además son las que se pueden polimerizar y despolimerizar más rápidamente. Y entonces, si se rompe la unión de estas claudinas y ocludinas aquí, ¿sí? Entonces lo que va a generar es pérdida de la polaridad. ¿Por qué razón? Porque las proteínas que se encuentran en la región vasolateral, ¿sí? Una proteína que se encuentra aquí no puede pasar a la parte apical porque están las uniones estrechas. Cuando se rompen estas uniones estrechas, entonces lo que va a suceder, estas uniones estrechas no están nada más en un punto, están es un cinturón que rodea todas las células y entonces las protege. Cuando se rompen estas proteínas, estas uniones de claudina y de ocludina, ¿sí? Se activan estos filamentos de actina y se activa la apoptosis mediada, dependiente del sustrato, del anclaje del sustrato, a lo que nosotros le llamamos, ¿cómo se llama la apoptosis de las células epiteliales? Anoikis, sí, anoikis, que significa an, sin, oikis, casa, ¿sí? Entonces, esa apoptosis, entonces, al momento en el cual se rompen estas uniones, estas fibras de actina activan precisamente los mecanismos de anoikis de estas células epiteliales, ¿sí? Entonces, vamos a observar que en el caso de las células epiteliales, expresan dos formas de beta-actina, ¿sí? Y de una gamma-actina, ¿sí? Altas concentraciones de gamma-actina se correlacionan con mayor motilidad y mayor progresión en el cáncer. Por lo tanto, si en una preparación se puede observar mayor cantidad de gamma-actina, ¿sí? Lo que se puede presumir es de que esta célula está empezando a moverse con mayor velocidad o se está moviendo, siendo que sería inmóvil, y entonces es un marcador tumoral, ¿sí? Esto que está en verde, la matriz extracelular, que es donde se ancla, ¿sí? ¿Cómo se mueven precisamente estos microfilamentos? Vamos a ver que esto está mediado por diferentes vías de transducción de señales o cascadas de señalización. Muchas de ellas son dependientes de sinasas, es decir, de proteínas que llevan el proceso de fosforilación. Y entonces vamos a ver que la formación de filipodias, de estructuras en forma de dedos, o la estructura de la melipodia, estructuras más de forma de lámina, más planas, ¿sí? Están mediadas precisamente por estas proteínas Rho, que son GTasa pequeñas. No sé si ya lo han visto, pero existen dos tipos de proteínas G, las proteínas G monoméricas como las proteínas Rho, ¿sí? Lo que hacen estas proteínas monoméricas es romper GTP para poderse activar, y entonces por eso se les denomina proteínas G. La G es del nucleótido de guanina de GTP. A diferencia de las proteínas G triméricas,
donde tenemos una subunidad alfa, una subunidad beta y una subunidad gamma, y esto tiene funciones diferentes. Aquí lo que quiero que vean, ¿sí? Es de que hay diferentes activaciones de mecanismos de señalización, y entonces lo que va a hacer es de que esta célula se va a empezar a mover. Y esto está muy relacionado con los microfilamentos de actina. Esto ya ustedes lo vieron, creo que en no sé si vieron esta diapositiva o no, ¿sí? Entonces aquí tenemos un epitelio, ¿sí? Todas estas estructuras cúbicas en amarillo son las células epiteliales, están ancladas a la membrana basal, ¿sí? Y estas estructuras en verde lo que van a hacer es un tumor. Este tumor va a generar estructuras de podosomas, ¿sí? ¿Alguien recuerda qué significa podos? ¿Sí? El prefijo podos. Un tetrápodo, 4 pies. Entonces, estos podos son pies, ¿sí? Entonces, son pseudópodos, ¿sí? Son como si fueran pies. Estos son pseudópodos porque parecen estructuras filiformes, invadipodias, que son específicamente de estas células, donde lo que hacen es romper la membrana basal a través de las metalosproteasas para poder llevar a cabo esto. Y si ustedes observan, todas estas fibras en café son las fibras de actina para poderse meter. Y aquí tenemos estas ampollas de protrusión, que son las que van a empezar a buscar un vaso sanguíneo, un vaso linfático, para poder llevar a cabo la entrada hacia un torrente y poder hacer la migración hacia tejidos extraños. ¿Sí? ¿Hasta aquí está más o menos claro? ¿Sí? ¿No tienen dudas? Bueno, ya nada más nos quedan 2 diapositivas. Aquí lo que tenemos es el citoesqueleto en relación con la transición epitelio-mesénquima, y lo que quiero que ustedes recuerden son estas uniones estrechas, uniones adherentes, de tal manera que estas fibras de actina, ¿sí? Van a activar, y aquí tenemos diferentes tipos de marcadores que al momento en el cual se lleva a cabo esta transición epitelio-mesénquima van a cambiar, y entonces aquí estas fibras se les denominan fibras de actina de estrés. ¿Por qué razón? Porque van a cambiar la forma celular y van a empezar a polimerizar y despolimerizar de una forma más rápida, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tenemos una estructura epitelial, unas células con fenotipo epitelial, donde tenemos una región basal con prolongaciones hacia la parte de la luz del ducto, ¿sí? Y una región vasolateral donde abarca la parte lateral y la parte que está anclada hacia la matriz extracelular o a la membrana basal, y las proteínas que se encuentran aquí abajo no pueden pasar por estas uniones estrechas. Cuando se lleva a cabo la transición epitelio-mesénquima, vamos a tener dos polos, un polo frontal, donde va a empezar a moverse, y un polo posterior, ¿sí? Donde va a ir cambiando la estructura, adaptándose a la forma, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo se mide la capacidad de una célula cancerosa de poder migrar? ¿Cómo lo harían experimentalmente para poder migrar? ¿Qué fue lo que les enseñó Javier en los ensayos de cierre de la herida? Pero experimentalmente, ¿cómo lo hacemos? No sé si les explicó. Ponemos células a confluencia. Confluencia aquí dice que está totalmente lleno, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es generamos una herida. Esa herida es con una regla, la ponemos así sobre el plato, ¿sí? Y la punta amarilla, que es más delgadita, genera que se desprendan las células. Y entonces tenemos una separación, ¿sí? Lo cual se le denomina herida. Le ponemos el estímulo, y esta herida, ¿sí? Por migración, no por proliferación, porque se le pone un bloqueador de la proliferación, por migración empieza a cerrar la herida, ¿sí? El espacio que tenía. Y entonces, a partir de eso, se va viendo qué tanta capacidad de migración hay. ¿Cómo podemos ver invasión?
Eso es migración, eso es en 2D, ¿sí? Nada más es como si nosotros nos arrastráramos por el suelo, ¿sí? Pero ¿cómo podemos migrar? ¿Cómo podemos hacer salir de la puerta e irnos a otro edificio? ¿Cómo podemos ver que una célula genere procesos de invasión? En este caso necesitamos una cámara diferente. Tenemos una cámara, pero tenemos orificios en esas cámaras. Esos orificios son más pequeños que el diámetro de una célula. ¿Qué es lo que va a hacer la célula? La célula le vamos a poner una sustancia quimioatrayente, ¿sí? Para que pueda tratar de migrar, ¿sí? Abajo se le pone el suero, ¿sí? Que es, contiene todos los nutrimentos para poder crecer, ¿sí? Y abajo arriba solamente se le pone el medio. Tenemos las células. Las células que tienen la capacidad de invadir, lo que van a hacer, si está así y tenemos un orificio, no va a poder pasar. Pero si esto cambia y empieza a generar, ¿sí?, estas estructuras alargadas, va a poder pasar por ese orificio y va a caer en el contenedor de abajo. Ese ensayo es un ensayo de migración. A diferencia, perdón, de invasión. A diferencia del de migración, que es en dos dimensiones, este es en 3 dimensiones. ¿Sí está más o menos claro? Bueno, ya nada más vamos a ver la última diapositiva. Ah, no, faltan dos. ¿Sí? Sí. Para migraciones cuando el matrigel, ¿verdad? El matrigel es en 3 dimensiones, entonces es invasión. Migración es 2 dimensiones. Invasión es en 3. En el matrigel lo puedes hacer en 3 dimensiones. Sí. Sí, porque tiende a cambiar y el matrigel tiene estructuras fibrilares y necesita enzimas proteolíticas para que pueda romperlas y pueda generar, ¿sí? Y ahí puedes formar tumores tridimensionales, ¿sí? Algo que también está relacionado con el citoesqueleto es la resistencia a multidrogas, ¿sí? Vamos a ver que esta parte, la parte extracelular, todo lo que está aquí en anaranjado es intracelular. Y vamos a ver que hay diferentes mecanismos por los cuales se pierde esa capacidad de las células cancerosas de responder a los agentes quimioterapéuticos, ¿sí? Aquí le damos la droga y si en la parte interna, por lo general a través de oxigenación, ¿sí?, se modifica, lo hacemos más polar y entonces esta droga pierde su efectividad y sale, ¿sí? También podemos hacer de que disminuya la captación porque modifican las células cancerosas su membrana plasmática, se hacen menos permeables y entonces ya no pueden entrar, ¿sí? Esto está relacionado directamente con los microtúbulos, perdón, con los microfilamentos de actina, porque son precisamente estos microfilamentos de actina los que generan cambios en la rugosidad de las membranas, ¿sí? De tal manera que al momento en el cual hay menos rugosidad, la capacidad para poder tomar esos fármacos disminuye. Pero también va a aumentar, hay otros cambios a nivel epigenético, pero también dentro del citoesqueleto hay algunos donde aumenta la salida y ahí es donde intervienen los microtúbulos y los microfilamentos. ¿Por qué razón? Porque tanto los microtúbulos como los microfilamentos lo que hacen es generar vesículas exocíticas de tal manera que encapsulan el medicamento y entonces aquí lo que hacen es de que se fusionan con la membrana y entonces se activan estos mecanismos de resistencia a multidrogas, ¿sí? Conocidos como MDR, ¿sí? Y esto es precisamente, en el caso de cisplatino se observa muy claramente. Paclitaxel también es otro medicamento que se da contra el cáncer de mama y de ovario que también genera resistencia, ¿sí? Y por eso me interesa mucho de que ustedes expliquen el mecanismo del tratamiento quimioterapéutico para esta segunda tarea, ¿sí? ¿Ya tienen una idea más clara de lo que se requiere para esta tarea? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser un mecanismo de transducción de señales,
pero sí hablen de qué es lo que está haciendo, ¿sí? En el caso del cisplatino, recuerden que todos los compuestos de platino, lo que se hace es intercalar en la doble cadena y entonces bloquean la replicación. Hay otros medicamentos que lo que hacen es bloquear las topoisomerasas. Las topoisomerasas evitan de que el DNA se superenrolle, generan un corte a topoisomerasa tipo 1, corta una de las cadenas de DNA, gira y después restablece el enlace fosfodiéster, ¿sí? Y ya no se va a romper el DNA. Al atacar esas topoisomerasas, entonces al momento en el cual se replica, se daña el DNA, se fragmenta en muchos pedazos y la célula se muere, ¿sí? Entonces lo que me interesa es de que ustedes en equipos de 2 o de 3 busquen un medicamento contra el tipo de cáncer que a ustedes les interesa y sobre todo que hablen sobre el mecanismo. Y si lo pueden hacer en forma gráfica, pues es mucho mejor porque se les queda más grabado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí, claro. Por ejemplo, los quistes, Ajá, ¿de qué depende, hablando de este tema del citoesqueleto, sí. de que un tumor en particular se enquiste? Del microambiente. No es tanto de la célula, sino que lo que hace el microambiente es que detecta de que hay algo anormal y entonces empieza a secretar queratina. Y esa queratina rodea a ese tumor y ya no se mueve. Y entonces se enquista. ¿Y no podría ser también una alternativa como terapéutica, por decir? No lo sé. O sea, de que induzcas el enquistamiento de las células tumorales, no sé si se puede hacer. Porque yo he escuchado en alguna ocasión Sí. que la medicina homeopática, en algunos tumores de ovario, de matriz y eso, Ajá. que hay medicamentos que mandan, desconozco cuáles y mecanismo y todo, pero que logran enquistar tumores. Entonces, ha habido personas que logran salvarse realmente Sí, de un proceso. sí, sí, sí. Digo, eso puede ser de manera natural, puede ser una respuesta del mismo organismo o puede ser inducido por algún tipo de medicina alternativa. Lo desconozco, ¿sí? O sea, si nosotros podemos generar de que ese tumor se enquiste, no lo sé. Y a través de homeopatía, tengo muy poco conocimiento, de la homeopatía. Yo sé que funciona, ¿sí? Funciona si la persona está convencida de la homeopatía. Si la persona duda, ya no funciona tan bien, porque mucho tiene que ver su sistema inmunológico. Más que la medicina homeopática, en realidad no, sino que es capaz De generar de que tu organismo reaccione. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí. A diferencia de la medicina alópata, que ataca el agente causal, en este caso, la homeópata hace que tu organismo reaccione y lo pueda hacer. Pero no sé si exista algún medicamento o algo que se genere el enquistamiento. No lo sé. Sería bueno investigar. Sí. ¿Sí? Porque yo escuché que el director del Instituto Nacional bueno, del Instituto, Escuela Nacional de Homeopatía. De homeopatía, ajá. Ellos así curaron. Hay un instituto de homeopatía que está ahí en el centro. Sí, ese es hospital. Ese es hospital. El de Escuela Nacional de Homeopatía de... Ellos tienen una clínica. Ajá. Que ese director de ahí curó a una persona que trabajaba con Sí. Entonces, pues me causa curiosidad, no sé si realmente, o sea, desde el punto de vista científico realmente sea cierto. Un problema con la homeopatía es de que hay muchos científicos y muchos médicos alópatas que no creen en ella. Sí, no. Entonces, los estudios que se hacen en relación con la homeopatía son pocos y algunos se sesgan para tratar de demostrar cosas. Entonces, ese es el gran problema, ¿sí? Pero yo creo que sí debe, o sea, tratar de enquistar a un tumor, pues es lo ideal. Que eso es lo que pasa con los tumores odontogénicos, ¿sí? El problema es dónde se encuentra el tumor, ¿sí? Un tumor, una leucemia
un mieloma no se puede enquistar porque está prácticamente en el torrente circulatorio, ¿sí? Se produce en médula ósea y de ahí se distribuye a todos lados. Un tumor sólido, como un carcinoma, dependiendo de dónde se encuentre. Pero sí, yo he visto, sí, y de casos donde una persona tenía un tumor, se detecta que es un tumor y de repente está enquistado de mama. Y se enquista y ahí se queda y ya no se mueve, ¿sí? Entonces, sí, sí, me ha tocado ver esos casos, pero si lo podemos utilizar como tratamiento, no lo sé. Pero es bueno, sería bueno investigar. Ujú. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a jugar al Kahoot, ¿sí? Todavía tenemos suficiente tiempo. Vamos a cerrar los lineamientos. Me avisa si alguno de los documentos están mal subidos, ¿no? Porque eso sí es preocupante porque quiere decir que no están recibiendo la información que, que tiene que ser. ¿Sí les gustó el Kahoot? Está bonito, ¿no? O sea, es pero además, o sea, te genera que tengas que pensar porque, como en Twitter, necesitas acortar las palabras y tienes que decir muchas cosas en poquito. Uno de los problemas que tuvimos precisamente con el examen de Kahoot de Javier es de que Javier puso una pregunta que era como de 300 caracteres y pues nada más tenemos unos cuantos, entonces tuvimos que acortar allí. Sí. Y yo también jugué el Kahoot. Y en una me equivoqué porque la apreté mal. Podemos expresar rápido. Sí, no, y además hice trampa porque yo ya conocía las preguntas y las respuestas. Pero también ustedes, si alguna vez tienen que tener alguna socialización, esa es una buena forma de socializar. Me decía Javier de que él no lo puede hacer porque él está dando clases en la escuela de sanidad del ejército porque tienen muy restringido el internet. No pueden utilizar muchos programas, no pueden hacer muchas cosas, entonces por eso no lo pueden hacer. Bueno, vamos a empezar. Nosotros que sí lo podemos hacer. ¿Sienten que el tiempo está bien? Todas las preguntas ahorita les di 30 segundos. No es el tiempo limitante. Porque lo que uno hace es de que si quiere meter más emoción y más presión, disminuye el tiempo. Entonces eso se vuelve muy rápido, pero es demasiado estresante para mí, ¿sí? Ahí va cargando. Y otra ventaja es de que, por ejemplo, los que están en Zoom en sus casas pueden igual jugarlo. Vamos a jugarlo en modo clásico. Ahí está el PIN. 857-1102. Ahí va. 4, 3. Creo que ya nadie más va a entrar. Si alguien se quiere integrar,
una vez empezado lo puede hacer. ¿Qué proceso es directamente regulado por cambios en el citoesqueleto de las células cancerosas? Rojo, invasión a otros tejidos. Azul, efecto Warburg. Verde, inducción de estados inflamatorios. Amarillo, evasión del sistema inmune. Por lo menos algo directo, regulado directamente, la invasión. El citoesqueleto tiene que ver totalmente con la invasión, ¿sí? Puede haber efectos sobre metabolismo de carbohidratos, pero no directamente. ¿Qué proteína forma parte de los microtúbulos? Uy, está regalada. Bien, aunque alguien dijo queratina y actina. Recuerden que queratina es de filamentos intermedios y actina es de microfilamentos. 3. ¿Cómo se llaman las estructuras cilíndricas formadas de microtúbulos que se encuentran en pares? Esas que están en la imagen. Rojo, centriolos. Azul, centrómeros. Verdes, centrosomas. Amarillo, cinetocoros. Se llaman centriolos. Alguien se fue con los centrómeros. Recuerden, centrómeros y telómeros. Centrómeros en la parte central del cromosoma, telómeros en la parte lejana. ¿Sí? Entonces, ¿qué proteína forma parte de los microfilamentos? Los más pequeñitos. Bien, actina, aunque alguien habló de queratina. Recuerden, queratina son de los filamentos intermedios. Apagué la cámara porque dice que la conexión es inestable. 5 de 10. ¿Qué componente del citoesqueleto participa en la formación del huso mitótico? Rojo, microtúbulos de tubulina. Azul, microfilamentos de actina. Amarillo, filamentos intermedios de queratina. Verde, filamentos intermedios de pimentina. En la formación del huso mitótico. Uy, esa pregunta estuvo confusa, ¿sí? Porque la mayoría puso microfilamentos de actina. En el caso del uso acromático son microtúbulos. Entonces son microtúbulos de tubulina. ¿Qué proteína forma parte de los filamentos intermedios? Rojo, tubulina. Azul, miosina. Amarillo, actina. Verde, queratina. Según yo, esa la tienen que tener todos bien. Ay, no, hubo gente que contestó en las otras opciones, pero la mayoría sí, queratina. Queratina, bimentina, dineína, nestina, todas esas son de intermedios. ¿Qué componente de citoesqueleto participa en la contracción muscular?
Creo que elegí una imagen demasiado reveladora. Bien, quien contestó filamentos intermedios de Nestina es porque se equivocó y no vio la imagen del medio. Pregunta 8 de 10. ¿Qué proteínas del citoesqueleto se usan como marcadores diagnósticos y pronósticos en tumores odontogénicos? ¿Qué fue lo que hizo Ronel? Bien, aunque y en la imagen decía isitoquedratinas. Entonces, como que no vieron la imagen. Tal vez en el teléfono no se ve bien. No se ve, ¿verdad? ¿Qué componente del citoesqueleto se asocia con proteínas de las uniones estrechas y adherentes? Esas que están en rosa. Bien, filamentos de actina, aunque hubo también de intermediarios de queratina. Última pregunta. ¿Cómo se llaman las regiones centrales de los cromosomas donde se encuentran los cinetocoros? Recuerden que las partes lejanas se llaman telómeros y las partes centrales se llaman centrómeros. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. El martes les doy yo la clase y le vamos a pedir a René que el jueves les dé la parte. De todas maneras, yo voy a estar aquí con ellos, ¿sí? Y ya el siguiente martes les da Javier la parte de matriz extracelular, ¿sí? Recuerden que pueden hacer el examen nuevamente si alguien quiere repetir alguno de los exámenes, no tanto para digo, para su calificación, obviamente que sí, pero también si tienen algunas dudas con las preguntas, me pueden mandar un mensaje y yo les puedo aclarar todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Y si tienen tareas pasadas también las pueden entregar. Ahorita es buen momento, estamos en semana 4. Espero que no se les haya juntado tanto, ¿sí? Y a más tardar mañana ya les mando la retroalimentación de las 2 tareas que tenemos pendientes. ¿Sí? Muchas gracias y bonita tarde. Gracias a los chicos que están en Hay una pregunta en el chat. Gracias, gracias, Rosy. Igual, Joel. Nos vemos el martes. Nos vemos. Buena tarde. Buen fin de semana. Nos vemos igualmente. Nos vemos, chicos.